Hola, buenas días, tardes o noches, dependiendo de la hora que nos escuchen. Bienvenidos a nuestro podcast de Domingo por la Mañana. Mi nombre es Esteban León. Hoy me acompañan mis compañeros José Andrés y Amanda. Todos somos estudiantes de la Universidad Nacional. El día de hoy vamos a dar una breve, vamos a tener una breve conversación sobre una película y un texto literario. Vamos a estar comparándolos desde diversos puntos, centrándonos en temáticas como los derechos humanos, lo que significa la otredad. Y pues ahí vamos a estar hablando y dando nuestros puntos de vista cada uno de nosotros. Sin más, le voy a ceder la palabra a mi compañera Amanda, que nos va a compartir sobre la película. Bueno, buenos días a todos los oyentes. En este caso vamos a hablar y hacer una breve explicación sobre lo que es la película Talentos Ocultos. Talentos Ocultos es una película basada en hechos reales y narra la historia de tres mujeres negras que trabajan en la NASA, específicamente en la sección de computadoras. eh, Pequeños cálculos sobre pues, las tareas que les pidan, ¿verdad? Entonces, estas tres mujeres son Katherine Johnson, la cual destacó en el área de tareas espaciales. Ella realiza cálculos para poner en órbita al astronauta designado para la misión de la NASA, ¿verdad? Luego tenemos a Mary Jackson, que destacó en el área de ingeniería, pues ayudó a formar la nave para esta misión, ¿verdad? Y por último, pero no menos importante, tenemos a Dorothy Bauman, quien recibió el título, perdón, de supervisora del área de computadoras. Ella también hizo funcionar una máquina la cual podía hacer cientos y cientos de cálculos en segundos, ya que eso estaba pues presentando algunos fallos, ¿verdad? Ella es especialista en mecánica y dirigió un grupo de mujeres que deseaban entrar y trabajar en mecánica en la NASA. Por otro lado, tenemos a Al Harrison. Él es el jefe de tareas espaciales y gran parte de la posibilidad de que Katherine realizara su labor fue gracias a Al Harrison. Luego tenemos a John Glenn, quien es el astronauta designado para la misión, y él le dio su voto de confianza a Katherine con sus cálculos. Esta película está ambientada en 1961 en Virginia y pues Estados Unidos em, se encontraba en medio de la carrera espacial y claramente la NASA no se quería quedar atrás, ¿verdad? Competían contra Rusia. Eh, bueno, las temáticas más importantes de la película son la segregación racial y la discriminación de género, ¿verdad? Ellas eran tres mujeres negras que se encontraban en un campo de labor de, básicamente dominado por hombres, ¿verdad? Las mujeres que existían eran básicamente recepcionistas, em, que simplemente ayudaban a pasar papeles, a pasar información, ¿verdad? Entonces, al ellas em, di- destacar en ciertas actividades, en ciertos trabajos, claramente pues genera un cierto disturbio en la población de la NASA y em, pues abre una gran oportunidad a todas las mujeres, tanto blancas como negras, que quieran participar no solamente en estas tareas em, de mujeres, entre comillas, entre mil comillas, ¿verdad? También podemos ver a Mary Jackson, donde ella tiene que pasar por medio de un juicio para de poder empezar a estudiar la carrera que ella quería estudiar. En este caso, pues ella tenía que estudiar para realizar los cambios en la nave que llevaría, perdón, en la nave que llevaría a John Glenn, ¿verdad? En esta misión. Y pues claramente al ser una mujer negra, no se le permitía estudiar, mucho menos una ingeniería, ¿verdad? Entonces se puede ver ahí una gran lucha durante toda la película y donde al final pues logran destacar cada una en sus grandes labores.
Bueno, pareciera que tenemos problemas técnicos. No escuchamos al compañero José Andrés. Mm, Aquí ya me creo que escuchan. ya lo tenemos de vuelta, sí. Adelante, Ok, compañero. mil disculpas. Bueno, me presento de nuevo. Mi nombre es José Andrés y bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes. Aquí vamos a empezar con hablar sobre el texto literario, que sería el poema El racismo nos vuelve extranjeros en nuestro país. Más que todo, bueno, este poema abarca, digamos, el sentimiento de dolor, se expresa más que todo el sentimiento de dolor de las personas negras, ya que desde que nacen se categoriza o se expresa ese sentimiento de que están apartadas en la sociedad, apartadas por las mismas personas blancas. Y, y sí, más que todo expresa desde que nacen ya son una raza completamente diferente a la habitual, que se suponen que son las blancas. Este, bueno, en la ambientación no hay un lugar específico, pero bueno, la escritora es venezolana y ella siempre realiza críticas con respecto a Latinoamérica. Entonces se puede entender que esa crítica también está ambientada en Latinoamérica. Los personajes principales en este caso serían las personas negras y las personas blancas, ya que se pasa hablando todo el rato sobre los beneficios de las personas blancas y la contraparte de las personas negras. Eh, bueno, y las temáticas importantes hay que manejar también sería la segregación racial, ya que, bueno, por lo mismo, por el racismo presentado y la crítica que hace la escritora. Muchas gracias. Ok, bueno, excelente. Ya teniendo como bien el contexto de la película y el texto que vamos a estar analizando, ahora la parte siguiente del podcast es pues llevar a hacer una relación de los temas que se tratan en ambas expresiones artísticas con la teoría del curso que estamos nosotros llevando en este momento, ¿verdad? Que tiene que ver pues con eso mismo, con cómo es la sociedad y demás, basándonos en los derechos humanos y cómo las expresiones de cine y literatura pues tienen relación entre todos. Eh, Primeramente mencionar que nos vamos a centrar en los derechos humanos, ¿verdad? Muy específicamente porque hay varios derechos humanos que podrían verse violentados tanto en la película como en el poema. En el que específicamente nos vamos a basar es en el que indica que las personas, perdón, tienen derechos y libertades proclamadas en la misma Declaración de los Derechos Humanos, sin distinción alguna de raza, siendo pues este documento, ¿verdad?, uno de los más importantes en contra de la discriminación y la segregación racial, además del concepto de la otredad, ¿verdad? De quién es la otra persona, por qué vemos a personas distintas a nosotros como los otros, ¿verdad? Como son diferentes y realmente no lo son, ¿verdad? Hay algo que los caracteriza, que tienen una característica que pues evidentemente tal vez a los ojos nuestros sí los hagan distintos, pero que en cuanto a derechos humanos, libertades y demás, pues tienen igual una eh, igualdad hacia nosotros. Entonces, esta es como la comparación con las teorías. Es muy evidente. Me voy a centrar en la película nada más para dejar a los compañeros comentar la otra parte. Es muy evidente que estas libertades con base en la raza, pues
no se daban en esa época, ¿verdad? Si bien es cierto, el mundo ha ido avanzando poco a poco, ¿verdad? Y cada día está un poquito mejor en temas de derechos humanos, pues la discriminación en los años 50, 60, 70, pues era todavía más evidente aún, ¿verdad? Em, a mí me parece muy curioso y era un concepto que no conocía hasta hace pocos años, la parte de la segregación racial, ¿verdad? Yo escuchaba segregación, segregación, ¿verdad? Y lo asociaba con otras áreas de la vida y jamás me imaginé que era eso, ¿verdad? Que era un nombre bonito para discriminar a las personas, ¿verdad? O un concepto un poquito más, menos evidente o menos grotesco para hacer discriminación, que las personas se fueran a sentar en un bus en áreas separadas, que tuvieran baños distintos, inclusive en la película a Catherine cuando la promueven, por así decirlo, la llevan a un lugar y ella empieza a tocar una cafetera que era la de todos los hombres blancos, ¿verdad? Y al día siguiente pues le llevan una cafetera distinta, ¿verdad? Entonces es increíble hasta el punto al que llega esa segregación, esa discriminación de no, usted no puede tocar nada de lo que yo toco, ¿verdad? O sea, usted para ir a hacer sus necesidades o para comer o para esas cosas tiene que estar en un cuarto completamente separado, como si el color representara algo, ¿verdad? Como si estuviera enfermo, como si fuera una enfermedad ser de otro color. Creo que ahí están muy bien evidenciados esa falta a los derechos humanos, ¿verdad? A eso que estoy haciendo énfasis de que todos tenemos los mismos derechos sin importar la raza, y también como los blancos, y no solo los blancos hombres, ¿verdad? Porque también las mujeres blancas en la película tienen como ese sentimiento de, ¿verdad? Aparte, si usted es de otro color, em, cómo también ellos las ven a ellas como las otras personas, ¿verdad? No sé si los compañeros tienen algún otro ejemplo de la película donde esto se evidencia o si ya quieren pasar a hablar del poema también en estos temas. Sí, bueno, yo quiero mencionar algo respecto a la película. Eh, pues en varios casos, como lo mencionó el compañero, pues en varios casos no, en realidad en toda la película se puede ver donde y pues hacen una gran falta a los derechos humanos eh, y pues estos se ven muy evidenciados, o sea, se notan mucho. Eh, bueno, en el caso, por ejemplo, de Catherine, ella cuando la llamaron al lugar este, a tareas espaciales, era en un edificio completamente diferente, donde no tenían baños para mujeres negras ni para personas negras. Entonces ella tenía que trasladarse hasta el otro edificio donde ella trabajaba todos los días para ir a hacer sus necesidades, solamente para ir al baño. Entonces, y ella duraba entre 40, una hora, digamos, para que vean más o menos la gran cantidad de tiempo que ella tenía que eh, y utilizar, que podía ser tiempo valioso para que ella realizara su trabajo simplemente por el hecho de tener que ir al baño, ¿verdad? Que son necesidades humanas, ¿verdad? No es que solamente las personas negras necesitan de, ¿verdad? Em, y bueno, en otro caso, como lo mencionó el compañero, hasta las mismas mujeres blancas eh, hacen una gran crítica a las personas negras, a las mujeres negras. Se puede observar en una de las primeras escenas de la película donde la señora Mitchell llega a computadoras, que es donde pues trabajan todas estas mujeres, em, y cuando ella ya se va a ir del lugar, ella eh, dice que nunca pensó que iba a bajar hasta esta parte del edificio. Entonces, y pues es también o sea, que no solamente son los hombres los que hacen este tipo de comentarios, sino también las mismas mujeres por el hecho de tener una etnia diferente, por el hecho de tener un color de piel diferente, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, todos están aportando a algo y todos están trabajando en la NASA y de ahí debería ser una comunidad bastante
proactiva, bastante respetuosa, y pues se nota que esto no es así, ¿verdad? Entonces, eso sería. Bueno, otra cosita que quería aclarar es el término de otredad. Em, Otredad es el resultado de un proceso filosófico, psicológico, cognitivo y social, a través del cual un grupo se define a sí mismo, crea una identidad y se diferencia de otros grupos. Eh, entonces, básicamente, lo que los diferencia de otro. Entonces, es una característica, puede ser psicológica, física, cognitiva, social, que crea una identidad diferente a otros. Pues esta definición se ha utilizado para tergiversar la verdad y crear, eh, ¿cómo lo digo? Estigmas, tal vez, ha creado brechas sociales muy grandes, eh, y para llegar a ser eh, racistas, digamos. Entonces, para diferenciar a otros y tal vez llegar a tratarlos mal, ¿verdad? Entonces, sí, eso sería básicamente mi aporte al respecto. No sé si ya quieren comenzar eh, el, con el texto o si quieren mencionar algo más. Yo quería también hacer como una pequeña comparación, ya que, bueno, en el texto y en la película, la diferencia en cuanto al tema principal, que sería más o menos lo que más comparten la segregación racial, es lo evidenciado que se presenta esto. Digamos, en la película es demasiado obvio todas todas las problemáticas que presentan las protagonistas por ser simplemente personas negras. En cambio, en el poema hay que ponerle un poquito más de ímpetu a la lectura para poder entender y analizar más a fondo lo que la escritora está queriendo expresar. Y bueno, con este término que nos acaba de brindar la compañera de otredad, yo quería comentar en base al poema, ya que es bastante evidente, bueno, en una parte que dice específicamente, yo soy extranjera desde que nací. Bueno, aquí está queriendo evidenciar que con la palabra extranjera, que es una persona diferente desde que nace, una persona que va a ser rechazada, por así decirlo, y bueno, se podría categorizar ella misma como una otredad a las, en comparación con las otras personas. Entonces, eso sería más que todo con ese término. Sí, bueno, yo quisiera agregar también en la parte de del poema y de eso mismo que hablan ustedes, em, cómo, cómo se percibe la autora, ¿verdad? Como alguien ajeno a su país. Un día de estos, en mi trabajo estábamos hablando, estábamos jugando más que todo. Una compañera hacía preguntas como, ¿usted qué prefiere? ¿Poder viajar por todo el mundo, pero no volver a Costa Rica? ¿O quedarse en Costa Rica y no poder viajar, verdad? Entonces yo les mencionaba a mis compañeros de trabajo que yo prefería quedarme aquí, ¿verdad? Por la cercanía con mi familia, por la cultura, por las costumbres que hay, ¿verdad? La comida, ya se está súper acostumbrado a la esencia de lo que es ser costarricense y yo personalmente me siento feliz de haber nacido acá, ¿verdad? Con todos los problemas que hay y todo, pues creería que no hay un solo país en el mundo que tenga esa perfección, ¿verdad? Como para poder em, decir, ah, no, yo de fijo quiero ir ahí. Y viendo a la autora, ¿verdad? Del poema, decir que ella se siente extranjera desde que nació y no se siente a gusto, ¿verdad? Realmente es algo muy que causa mucha tristeza, ¿verdad? Em, También para las personas que han tenido la oportunidad de visitar otro país o inclusive irse a otro país a trabajar o a estudiar así, pues uno pasa por un periodo como de que llaman, ¿verdad? Como coloquialmente el mal de patria, ¿verdad? Como que usted extraña el país, usted extraña
a la gente, a la familia, a la comida, todo, ¿verdad? Em, Qué terrible, ¿verdad? Tener ese sentimiento de mal de patria en su mismo país, ¿verdad? Solo porque usted nació de un color que no es el que le agrada a la mayoría de las personas. Entonces, quería destacar eso también, ¿verdad? Yo sé que ya hicimos bastante énfasis en lo que es la otredad y esa discriminación por la raza, pero em, para llegar al punto de sentirse extranjero en la misma patria de uno, el mismo lugar donde uno nace, es porque realmente hay que hacer un análisis, ¿verdad? Y ver qué estamos haciendo, ¿verdad? Y qué estamos haciendo nosotros para evitar que estas situaciones dejen de pasar. El siguiente tema que queremos compartir, que queremos aquí debatir es con respecto a em, qué propuestas de comparación hay entre el texto, ¿verdad? Y entre la película. Em, Creería que ya de lo que hemos hablado, pues tal vez son bastante evidentes, ¿verdad? Sin lugar a duda, ambas tocan el tema del racismo, ¿verdad? De la discriminación por el color de piel. Em, Creo que eso está súper claro, ¿verdad? No hay este, que agregar nada más. Y pues en este caso, también el racismo es muy específicamente se da por personas hacia personas negras, ¿verdad? En la película es muy evidente porque uno puede verlo, ¿verdad? Las actrices seleccionadas pues hacían em, un match perfecto con los personajes de la vida real, algo que no mencionábamos, ¿verdad? O creo que la compañera sí lo mencionó al inicio, que la película está basada en hechos de la vida real. Y en el texto por ahí se menciona, ¿verdad? La autora que es de color negro. Yo creo que esos puntos de comparación son como los más evidentes. No sé si los compañeros dentro de sus apuntes, sus ideas, tienen algo más que agregar, pero creería que es como la relación más grande que tienen, ¿verdad? No sé, Sí, claro, Amanda, José. es la relación más grande, ¿verdad? Ese era el punto de comparación que había entre ambos. Eh, una vez creo que estábamos mencionando durante la clase que las personas negras en ese entonces y también ahorita en la actualidad, hay muchas personas negras que prefieren ir a iglesias, por ejemplo, eh, con un padre negro. Y pues eso se puede ver también en la película. Las personas negras suelen compartir solo con personas negras simplemente para no recibir tratos y pues eh, al llevarse de mal gusto, pues. Eh, y yo siento que, que desde eso, desde la elección de una religión, ya desde ahí hay am, se van como seleccionando las personas para ciertas de actividades de la vida eh, cotidiana, ¿verdad? Entonces ellas suelen hacer actividades solamente con personas negras y es como una comunidad y desde ahí podemos ver que no hay una gran relación, digamos, de todos los días con personas blancas, digamos, que ellas realmente disfruten, que quieran y pues como hacer diariamente. Entonces sí, ese sería el aporte. Ok, perfecto, sí. Creo que está bastante claro, ¿verdad? Esa situación. Ahora, en contraparte, Em, para mí fue un poco complejo encontrar alguna diferencia entre los discursos, ¿verdad? Pero creo que inclusive el compañero José anteriormente lo mencionó, ¿verdad? Em, la sensación general que a mí me deja la película en comparación al poema y que podría diferenciarlos, a pesar de que son muy iguales, ¿verdad? Las situaciones que se viven, es que en la película, pues podría ser, ¿verdad? Que los personajes están un poquito más orgullosos del color de piel que tienen, ¿verdad? Y qué bueno que la compañera mencionó esto de la iglesia, porque sí hay una escena donde están todos como en una iglesia, ¿verdad? Y todos son personas
de color, ¿verdad? Em, Como que por lo menos buscan ese escape, ¿verdad? De la realidad, de reunirse entre ellos, ¿verdad? Sin querer sonar racista o tener algún tipo de discriminación. Por lo menos eso es como su escape a la realidad. Nos reunimos entre nosotros, aquí estamos protegidos, nadie nos va a hacer daño. Inclusive yo las veo a ellas tres como un equipo pequeñito, ¿verdad? De personas que saben que tienen en contra a la mayoría de la sociedad y que se unen entre sí para formar una fuerza, ¿verdad? Y ser un poquito más fuertes ante lo que pueda pasar. En contraparte con la protagonista del poema, ¿verdad? Que es más bien como, el poema es más bien como un clamor, ¿verdad? Hasta lo sentí como un llanto, ¿verdad? Como la persona llorando un poco, ¿verdad? Sintiéndose víctima de lo que vive. No estoy diciendo que no sea víctima, ¿verdad? Pero como un poco menos empoderada, ¿verdad? Y temiendo más a lo que pueda ser una consecuencia del color de piel con la que ella nació. Em, y sí, bueno, y tal vez otra diferencia es que en la película hay más evidencia de cuáles son las implicaciones en el trabajo, ¿verdad? O en la vida social, inclusive en la parte legal, ¿verdad? Creo que por aquí también ya lo mencionamos. Una de las protagonistas tiene que ir a un juicio para que le den permiso para estudiar en un colegio en el que no, usualmente personas negras no pueden, ¿verdad? Em, la película te deja más claro eso, ¿verdad? Si usted era negro en esta época, esto y esto y esto era lo que usted tenía que, esas eran las consecuencias, ¿verdad? Que usted iba a tener. En el texto o en el poema es un poco más, ay, qué triste, ¿verdad? Soy de tal color, qué duro es que me estén preguntando de dónde soy, que por qué soy así, que por qué eso, que por qué lo otro, ¿verdad? Tal vez en una parte se centra un poco más en la lucha personal o la lucha interna de cada persona de color y en la película es más a gran escala, ¿verdad? Cómo viven ellos como sociedad esa discriminación. Em, pero sí, Sí, siento que estoy abarcando mucho. yo veo en el texto que es más como una crítica, tal vez, que es más como una réplica a lo que, digamos, a una situación actual, digamos, que es lo que pasa. En el caso, por ejemplo, de la película, otra disidencia que también yo veo es el machismo. Obviamente ellas eran personas negras y tras de todo eran mujeres, entonces claramente y las hace menor en la película, ¿verdad? Entonces siempre hay ese pensamiento machista, porque como lo mencioné anteriormente, ellas eran tres mujeres negras que estaban trabajando en un campo dominado completamente por hombres, ¿verdad? Donde quienes tomaban las decisiones más importantes eran los hombres, porque sí habían mujeres trabajando, pero los que tomaban las decisiones más importantes, la mayoría de jefes eran hombres, entonces creo que eso también podría tomarse como una diferencia. En el, en el texto no se menciona nada con respecto a discriminación de género, en cambio en la peli sí. Aparte del racismo, también se evidencia lo que es discriminación de género. Y pues también bastante notorio, ¿verdad? Por ejemplo, con el personaje este de, ay, se me olvidó el nombre, pero bueno, el que se suponía que tenía que hacer el trabajo de Catherine en tareas espaciales, pues él varias veces hicieron trabajos conjuntos y en los informes tenía que llevar el nombre de la persona quienes los hacía y pues Di Catherine quería tener su nombre en este informe y él siempre decía que no, que lo borrara, que eso era solamente de él, ¿verdad? Entonces, pues sí, ese sería el aporte también de disidencias que encuentro entre el texto y la película, ¿verdad? Y yo creo que con eso
creo que serían como las disidencias más importantes, creería yo, como lo más notorio, lo más importante, lo más notorio. Bueno, sí, es correcto. Bueno, ya usted opinó sobre esa idea que yo tenía de que en el texto literario más bien critica y en la película más bien nos está más enseñando lo que, lo que ocurre con las personas negras. Ocurría, bueno, sigue ocurriendo, pero igualmente. Yo quería también hacer un comentario, ya que fue bastante duro de observar en la película, ver cómo, bueno, esto sí también ya lo he mencionado, pero quería hacer análisis en cómo las personas negras se sienten igualmente orgullosas o son felices, digamos, a cierto punto ellos con su color de piel, ya que me parece una labor bastante difícil, ya que yo siento que, no sé, a como los trataban, eso era para que ellos no sintieran ningún tipo de orgullo y de que no quisieran estar ahí. Y bueno, a pesar de eso, si estoy mal, corrígeme, pero fue, si no me equivoco, fue la supervisora que le mencionó a Catherine que cómo puede ser que vea guapo a un hombre blanco. O sea, ahí ella está haciendo mención de que ella simplemente prefiere a las personas negras y sigue prefiriendo a las personas negras. O sea, ahí se nota el ejemplo de que ellos realmente están orgullosos de cómo son ellos y, y sí, bueno, durante toda la película es bastante duro ver cómo ellos en sí luchan por lo que ellos quieren y no se les permite. Sí, y yo, bueno, agregando a ese punto, ¿verdad? Ahora cualquier comentario que hagamos se presta para que la otra persona de su punto de vista. En esa parte, uno podría pensar como, uy, ellas también eran racistas, ¿verdad? Como un blanco, ¿verdad? Yo quisiera pensar en lo mejor, ¿verdad? Y no que existiera el racismo también, de las personas negras hacia las blancas también, sino más bien entender que en el contexto en el que ellos vivían, pues eso era lo normal, ¿verdad? E inclusive no sé si existía tal vez algún grado de temor de no podemos sentirnos atraídos hacia ellos porque ellos son los que ellos son nuestros jefes, ellos son los que deciden cuáles son nuestro destino, ¿verdad? Un montón de cosas. Entonces, em, tal vez esa parte era como de tengo que apegarme a lo normal, ¿verdad? Lo normal es que solo entre negros podemos nosotros relacionarnos. E inclusive, mencionando la historia del matrimonio Loving, ¿verdad? Que una película que vimos también, pues también está ambientada en Virginia, ¿verdad? Unos años después unos años antes, perdón, de esta película de Talentos Ocultos. Y no se podían casar personas de diferente color, ¿verdad? Anteriormente. Entonces, también, ¿verdad? Cómo históricamente eso influye en el comportamiento de las personas. Pero bueno, pasemos al siguiente punto, que es nuestra propuesta, ¿verdad? Crítica como grupo. em, y básicamente es cuál es la posición que tenemos nosotros con respecto a los discursos de los cuales nos habla tanto la película como el poema. Y como casi siempre he iniciado yo hablando y siento que tal vez les puedo robar las palabras, quisiera que alguno de ustedes comparta primero su punto de vista, cómo se sienten con respecto a los temas que tratan y demás, cualquiera de los dos que quisiera Bueno, yo hacer podría el primer empezar. aporte. Adelante, sí. Eh, bueno, en sí quiero resaltar la importancia de esos textos, ya que, bueno, eso está ambientado claramente en, en situaciones pasadas, pero es algo que sigue ocurriendo y es algo súper importante, un tema súper importante que todos tenemos que estar informados, que es, bueno, la discriminación por el racismo, ya que, bueno, las personas hoy en día siguen sufriendo muchísimo con esto. Y bueno, quería dar ejemplo, un ejemplo que está pasando en el mundo del fútbol, ya que por ahí se leyeron rumores de que en los estadios de fútbol, si había discriminación a algún jugador, gritos racistas por parte de un aficionado, este, el partido se iba a cancelar y se le iba a dar los 3 puntos de victoria al equipo
que se esté viendo afectado. Entonces, ¿cómo reaccionó la gente? La gente decidió ir a hacer gritos racistas para que su equipo obtenga los 3 puntos. Una acción bastante, pues, no sé, no sé qué opinar ni siquiera. Pero bueno, ahí se ve el ejemplo de la falta de educación que tiene la gente y lo bueno que sería con las generaciones futuras empezar inculcándole, no sé, una educación decente, me parece. Bueno, yo quería mencionar también, eh, bueno, la gran discriminación que hay eh, en temas, ya como lo mencionaba el compañero, en deportes. eh, es bastante complicado eh, escuchar este tipo de situaciones, porque uno sabe que pasan. Y inclusive, eh, bueno, es un poco extraño, por ejemplo, en el fútbol es un poco extraño porque es como, no sé, es complicado de analizar también, porque como lo decía el compañero, uno no sabe ni qué pensar ahora. Uno creería que ya la gente pues está más educada, la gente eh, no pensaría que harían este tipo de comentarios. Al fin y al cabo son personas también, o sea, a pesar de que sean futbolistas, ellos son personas primero que todo, y ellos merecen respeto, ¿verdad? Entonces, claramente uno en un estadio eh, va a apoyar a su equipo, eh, pero siempre manteniendo la línea del respeto, ¿verdad? Entonces, creo que eso sí es algo que hace mucha falta. O sea, a pesar de que uno quiere ir a, a apoyar al equipo, falta respeto todavía. Entonces, sí, eso me parece un poco, me parece una gran falta de respeto hacia las personas y hacia la lucha que han tenido todas las personas para que las personas que vayan al estadio simplemente lleguen a hacer pues, este tipo de comentarios, ¿verdad? Hacen totalmente a un lado todas las luchas que han tenido ellos y, y ahí simplemente las dan por visto, ¿verdad? Entonces sí me parece un poco impactante y sí, concuerdo completamente con el compañero que a la gente le falta y muchísima más educación, ¿verdad? Yo creo que en nuestro país esta situación es de las más evidentes, ¿verdad? Yo que soy súper fanático del fútbol, ¿verdad? Y me gusta ir al estadio, me gusta ver cualquier partido que estén dando, ¿verdad? Algo positivo que quisiera destacar que recientemente he visto es como en 2 ocasiones he visto cómo sí detienen un partido, ¿verdad? Cuando detectan que hay gritos racistas y el partido no se reanuda hasta que las personas, ¿verdad? El ofensor sea escoltados afuera del estadio, e inclusive, no sé si esto atente con algún tipo de derecho, ¿verdad? O algo, otra ley que no estemos considerando ahorita, pero también son enfocados, ¿verdad? Y es como que las televisoras quieren hacer evidente quién fue la persona, ¿verdad? Ojalá para que los encargados del equipo, pues peguen fotos de esa persona por todo lado y no la dejen entrar nuevamente, ¿verdad? Entonces, ojalá que esa práctica se repita, ¿verdad? Y como dije anteriormente, no para hacer sentir menos al ofensor, ¿verdad? Porque creo que más bien hay que tratar desde algún cierto punto de vista de con respeto, ¿verdad? Con amor, pues acercarse a la persona y tratar de educarla, ¿verdad? Vea, eso que usted está haciendo está mal, por eso y lo otro, pero sí, ¿verdad? Que sea evidente quiénes son y que se tomen cartas en el asunto, ¿verdad? Yo creo que también trayéndolo bueno, ya estamos hablando de la actualidad, pero en los trabajos también la discriminación, no, a mí nunca me ha tocado vivir en un lugar donde discriminen personas por el color, pero sí son las reglas como más
valiosas que hay, ¿verdad? Cualquier tipo de diversidad esa es la regla, ¿verdad? Que nadie puede hablar de esos temas, ¿verdad? Ni siquiera se puede tocar el tema. Creería que tal vez está abordado desde un punto de vista muy al extremo, ¿verdad? Como debería existir o la gente debería sentirse un poquito más en libertad de poder tocar algunos temas. Lo que pasa es que como sociedad considero que no hemos avanzado tanto, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa podría ser mal interpretada y la gente, tal vez por miedo, ¿verdad? Prefiere no opinar absolutamente nada, ¿verdad? Que si tiene que ver de que algo con una persona de una raza distinta, una religión distinta o cualquier otra, ¿verdad? Cuestión que pueda prestarse para la discriminación, las personas ni siquiera lo tocan, ¿verdad? Porque cualquier tipo de ofensa de ese tipo se traduce automáticamente en un despido, ¿verdad? Entonces, yo sí creería que sí, muy bien, ¿verdad? Muy bien, vamos avanzando. La gente prefiere no tocar los temas, pero en una sociedad un poquito más educada, pues tal vez estaríamos hablando de una situación distinta, donde con libertad podemos hablar de diversos temas, sabiendo que tenemos el conocimiento suficiente para no pasarnos de la raya. Yo quisiera mencionar una parte de la película, ¿verdad? Donde una de las protagonistas dice, abro comillas, los derechos civiles no son tan civilizados. em, y es vacilón, ¿verdad? Porque ella, diciendo esto, es como consciente de ¿cómo yo voy a pelear por mis derechos si la gente no es civilizada o la gente que al final decide, yo que sé, un juez o un tribunal que pueden ver mi caso y demás, al final ellos saben que existen los derechos y les pasan por encima, ¿verdad? No son civilizados. Entonces, que creo que también se evidencia ahí la dura situación y también por ahí en la película se menciona, yo lo googleé porque quería saber qué era el caso Brown contra el Consejo de Educación, ¿verdad? Entonces, buscando un poquito ahí en internet, esto fue un caso, ¿verdad? Donde esta persona, ¿verdad? Llevó a los tribunales su situación personal y peleó por los derechos educativos de la gente, ¿verdad? Yo me puedo educar en cualquier lugar sin importar mi raza, sin importar mi color de piel, sin importar absolutamente nada. Aquí lo mencionan, ¿verdad? Y lo mencionan en un contexto donde es ni siquiera con este caso, ni siquiera a pesar de que ya anteriormente ganaron por nuestros derechos, ¿verdad? Alguien fue a un juicio y ganó por nuestros derechos. Yo ni siquiera lo voy a intentar porque al final de cuentas no va a servir de nada, ¿verdad? Por dicha, ¿verdad? La protagonista en este caso sí fue al juicio, sí le otorgaron el permiso, ahí a medias, ¿verdad? Porque es como, bueno, solo puedo ir a las clases de noche, ¿verdad? Y cuando ella entra a la clase es como, uy, ¿qué hace está aquí, verdad? Esa escuela y ella tiene, ¿verdad? Qué loco que para uno poder entrar a la universidad tenga que llevar un permiso de un juez. Em, Trayéndolo a la actualidad, creería que estas cosas sí se pasan, sí se siguen dando, ¿verdad? Sí se repiten y es trabajo nuestro, ¿verdad? Y creo que este curso nos ha ayudado un montón a abrir los ojos a luchemos porque todo sea mejor. Em, ya estamos llegando a la parte final del podcast. No quisiera despedirme o despedirnos sin darle la oportunidad a los compañeros. No sé si tienen algún comentario breve final, si quisieran mencionar algo para dar cierre a los temas que hemos estado tocando ahorita. Bueno, voy a empezar yo. Un breve comentario. Eh, yo creería, yo pienso, es mi manera de pensar, que cualquier persona tiene derecho a estudiar, a pensar, a vestir y a hacer como quiera hacer, sin importar su etnia, sin importar su religión, sin importar nada, porque son personas y cualquier persona merece respeto. Entonces, ese sería más o menos el comentario. Eh, bueno, este curso, esta general, me ha ayudado un montón a ver la cantidad eh, de respeto que hay en todo el mundo
de huecos en, leyes, en un montón de cosas y la cantidad de situaciones que pasan eh, por el hecho de no respetar a las personas y de tener una mala educación. Entonces, me parece muy importante este tipo de cursos que le abren la mente y los ojos a las personas a que todavía pasan este tipo de situaciones, tal vez no en gran escala como pasaba antes, que no era tan notorio, pero siempre, siempre pasan, ¿verdad? Siempre, siempre existen. Entonces, sí, intentar también no invisibilizar este tipo de situaciones, no normalizarlas, eh, porque no está bien. Y respetar a una persona por su color no está bien, por su manera de pensar no está bien, por su religión no está bien. Entonces, es simplemente respetar lo que los demás eh, quieran pensar, quieran ser, quieran eh, tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, sí, ese sería más o menos el comentario. No sé si mi compañero tiene algo más que aportar. Sí. Bueno, ya para finalizar, quería hacer un último comentario de que para mí algo que esta sociedad actualmente necesita sería aprender a hablar sobre el tema, ya que, bueno, como estaba mencionando mi compañero antes, mucha gente se reserva los comentarios por miedo a que un despido o que la gente lo juzgue, lo que va a decir, cualquier cosa, pero siento que para eso hay que saber hablar, porque si bien hay gente que se reserva el comentario porque realmente es racista y lo sigue pensando, sus comentarios racistas, pero hay gente que se reserva comentarios en defensa a la gente negra. Entonces, algo que se necesitaría también es aprender a hablar sobre el tema. Muy bien. Yo quisiera cerrar, ya de verdad esto es lo último. Y así como termina la película, ¿verdad? Quisiera como que termináramos este podcast y es mencionando que Katherine Johnson siguió trabajando en la NASA, ¿verdad? Y bueno, ya lo mencionamos al inicio, pero vamos a hacerle énfasis. Ella siguió trabajando en las misiones, ¿verdad? De la carrera espacial y ayudó a que el hombre llegara a la Luna. Dorothy fue la primera mujer negra supervisora en la NASA y Mary fue la primera mujer ingeniera en la NASA también. Entonces, creo que la película, y esa es mi intención también, hace un cierre bonito, ¿verdad? Como un cuento, ¿verdad? Y fueron felices por siempre. Y yo también quería hacer como esa reflexión final, ¿verdad? De que estas personas, a pesar de la situación, el contexto en el que vivían, supieron salir adelante, superar los obstáculos, las barreras, todo lo que tenían en contra y lograron lo que se propusieron, ¿verdad? Em, Ojalá que eso nos sirva también a nosotros, ¿verdad? Que tal vez tenemos un poco más de privilegios, un poco más de libertades o demás, a también seguir adelante, ¿verdad? Y tener en cuenta que en muchas generaciones pasadas, personas lucharon por los derechos nuestros, ¿verdad? Muchas personas murieron por cosas que tal vez hoy vemos normal, ¿verdad? No sé, un salario mínimo, vacaciones, una jornada laboral decente. Ya muchas personas pelearon anteriormente, entonces qué bueno que ellas tres, a pesar de ser el peor ser humano para las personas de la ocasión, ¿verdad? Lograron alcanzar estos éxitos y que así seamos nosotros y que tengamos esa mentalidad de triunfar y no solamente eso, ¿verdad? Sino también apoyar las causas y como menciona el compañero, creo que es un punto súper valioso que también nosotros hablemos, ¿verdad? Y no nos quedemos callados, aun cuando lo que queremos decir tiene sentido y es en favor de las personas que tienen menos oportunidades que nosotros. Pero bueno, eso sería todo. Muchas gracias a Amanda y a José por conectarse este domingo en la mañana, ¿verdad? Hacer el sacrificio. Y ese sería nuestro podcast. Nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.